Continuando con la sesión 11 del programa del Taller Sociedad y Proyecto de Nación, el siguiente tema es el denominado Empresarios, Neoliberalismo y las Miserias de la Transición, de los autores Rafael Montesinos y Griselda Martínez. En esta obra, estos autores nos muestran el contexto eh, de las causas y los dilemas que la sociedad mexicana enfrentó en los 90 como resultado del proyecto neoliberal instaurado a partir de 1982 en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. En la década de los 90 se consolidó el proyecto neoliberal que legitimó, independientemente de los indicadores económicos y sociales negativos, a partir del apoyo concedido por las principales organizaciones empresariales a los dos últimos gobiernos, tanto el de Carlos Salinas de Gortari como el de Ernesto Zedillo. Y en este contexto, el discurso político e ideológico de los empresarios los proyecta como un actor político que predomina en el escenario nacional. Esto en obvio detrimento de los posibles representantes de las clases trabajadoras. Ese es el contexto global que nos muestran los autores en este artículo. La ola neoliberal que imperó en los años 70 y 80 y que, como ya todos sabemos, fue eh, promovida por los líderes Margaret Thatcher y Ronald Reagan, adquirió su mayor auge a la caída del socialismo a finales de la década de los 90. Los datos o los hechos más representativos pues fue lo de la Unión Soviética y la Alemania del Este, la caída del muro de Berlín. Sin embargo, los autores refieren que pues las movilizaciones sociales están obligando a las élites gobernantes a rectificar los objetivos de sus programas de gobierno. Esa era la situación imperante o que predominaba a finales de la década de los 90. También hacen referencia a las contradicciones de la sociedad capitalista, porque bueno, estas potencias del nuevo orden internacional pues promocionaban al neoliberalismo como un proyecto social que rescataría a la humanidad de la pobreza y extrema miseria. Y pues bueno, esto rápidamente se vino abajo, esta versión, al constatar que pues la razón de ser del capitalismo pues era la concentración de la riqueza. Y en opinión de los autores, pues ellos sugieren que la derecha no cesa en sus propósitos de imponer un modelo de desarrollo obstinado en borrar el carácter social del pasado. Esto explica por qué la tecnocracia presenta el proyecto neoliberal como la única alternativa para solventar la crisis económica, política y social, a pesar de los conflictos que esto provoca. Es el caso de las protestas colectivas y las tendencias del desempleo y la extrema pobreza predominante en México a finales del siglo XX. Transición y crisis. Estos dos conceptos van ligados eh, con algunos aspectos, como es el ascenso del neoliberalismo, que tuvo su razón de ser en los efectos contradictorios que provocó el agotamiento del modelo del desarrollo sustentado en la figura del Estado benefactor, de tal manera que su expresión se manifiesta tanto en el ámbito económico, político y cultural, en todo el sistema societal, y pues se trata de una coyuntura caracterizada por un proceso social en el cual convergen tanto un fenómeno de transición como el de crisis. Esta transición va íntimamente ligada pues a la naturaleza de la realidad social, a una condición permanente cambiante y, y pues supone reconocer que tanto las instituciones como las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que prevalecieron en un periodo determinado se están transformando visiblemente. Es el caso en Latinoamérica, el agotamiento de un periodo denominado populista que comprende de la década de 1930 a 1970. Dentro de los ámbitos que pueden predominar en el desencadenamiento de la transición, pues a veces la transformación de lo económico predomina sobre lo político y lo cultural o viceversa. Bueno, en este caso sucede lo primero. Y pues una definición sencilla del término transición, pues es el que sugieren los autores, que es un periodo en el cual se transforman las estructuras político, económico y socioculturales. Y pues bajo esta óptica el reto es distinguir eh, o afirmar cuándo la sociedad ha cambiado para verificar que ese proceso sea realizado.
Y pues mencionan como ejemplo la politización de la sociedad mexicana y ellos lo observan como un lento proceso que proviene desde los años 50 y que en el marco general de lo social representa más bien al cambio social que a la transición. Sin embargo, la politización en los 70 a partir de la emergencia de la sociedad civil, como una expresión de una nueva relación entre la sociedad y el Estado, el surgimiento de las ONGs, los movimientos sociales y así como el ascenso de una oposición real, que bueno, se manifestó más en la década de los 80 cuando se postula como candidato Cuauhtémoc Cárdenas, fue cuando realmente se vio una oposición real al partido dominante. Con relación a la transición en lo económico, pues en la mayoría de los países latinoamericanos, obviamente incluyendo a México, pues son cinco puntos medulares, que uno es la liberación de la economía, es decir, la eliminación del proteccionismo que caracterizó al desarrollo en el periodo posbélico, en el periodo del Estado benefactor. El segundo sería el fin del intervencionismo económico del Estado, que esto implicó pues el adelgazamiento estatal, que así lo sugerían esas grandes corporativos, organizaciones que, que a raíz de la entrada del modelo neoliberal pues era de sus principales sugerencias, ¿no? Que realmente se adelgazase el Estado, reduciendo la cantidad de la burocracia. El cuarto punto fue el de la privatización de las economías, que en México fue muy palpable en el periodo o en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y el último fue la contención de las demandas de las clases trabajadoras. Eso se vio reflejado también en cuanto a la contención de los sindicatos o al control de los mismos. Es así como los actores identifican que las estructuras económicas se transformaron rápidamente, no así las sociales ni culturales. Pero bueno, eso ya estaba en un camino de transición. Con relación a las crisis que marcaban a la transición en el ámbito político en el país, a finales del siglo XX, pues bueno, la primera, las nuevas condiciones políticas que se generan al iniciarse la erosión del presidencialismo. Esto se refiere a la pérdida del poder de la figura presidencial, que se vio muy marcada en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. El desgaste de las estructuras corporativas que legitimaron a la élite gobernante, eso también fue muy palpable en la década de los 90, ese corporativismo que fue perdiendo peso. El ascenso de la oposición real, que ya lo habíamos mencionado, donde realmente todo apunta, o la mayoría de los mexicanos tenemos esa sospecha, ¿no? Porque realmente la certeza no, pero de que sí hubo un fraude muy evidente con Cárdenas en el 88. Y pues la politización de la sociedad civil, que también fue muy marcada en este periodo, que se veía remarcada por la falta de credibilidad y las incapacidades para gobernar, eh, una realidad adversa, una economía que no lograba repuntar. Y pues bueno, eso todo eran factores que en la sociedad pues eh, no otorgaban la credibilidad suficiente. Y pues bueno, los autores hacen referencia a una frase de Touraine que dice: la crisis representa la fractura entre la política, el mercado y el espacio privado. Bueno, mencionan que el ascenso de la tecnocracia al poder en 1982 sintetiza un proceso político en el cual, en el marco de la transición mexicana, se debatieron dos proyectos de nación, uno que propugnaba por revitalizar el proyecto populista y el otro radicalmente opuesto, que proyectaba la necesidad de cambiar el rumbo del destino de la nación. De tal manera que el triunfo neoliberal representa la derrota de las fuerzas políticas que privilegiaron los compromisos sociales del legado revolucionario, manifiesto en la Constitución del 17, y que impulsó la consolidación del modelo de desarrollo en el periodo de 1930 a 1982. Pues ya que la tecnocracia llega al poder para imponer una nueva racionalidad en lo económico, político y cultural,
diferente a lo que prevaleció en el periodo populista. Y pues es la consolidación en el poder de una élite civil autoritaria que antepuso los objetivos del nuevo modelo económico sobre el avance de la democracia. Eh, de hecho, este es el gran dilema de los proyectos neoliberales, la modernización económica o la democratización. Y como es posible advertir, pues el proyecto neoliberal instaurado por la tecnocracia, sin importar la alianza militar, empresarios o élite gobernante empresarios, privilegia la economía sobre la política. Y pues tal suceso fue respaldado por un nuevo actor político que fue la clase empresarial, que en lo sucesivo legitimó el proyecto de la tecnocracia, pasando a un lugar secundario a los sectores que anteriormente justificaban la razón de ser del gobierno postrevolucionario mexicano, que pues en este caso es el pueblo. Este, Al verse beneficiado este sector, pues bueno, no le iba a importar el bienestar de los habitantes o de la población mexicana, ¿no? Incluso es la tendencia actual. Son esos grandes corporativos que a raíz de este capitalismo voraz, pues se siguen enriqueciendo y quieren seguirse favoreciendo de ese modelo. Bueno, continuando con la tecnocracia, aquí vemos precisamente a algunos porque fueron varios personajes que en este periodo se caracterizaron y que pertenecen a este grupo que bueno, fueron formados principalmente en universidades de Estados Unidos, como son Salinas, Jaime Serrapuche, eh, el mismo Ernesto Zedillo, La Bastida, Colosio. Bueno, todos ellos pertenecían a este grupo de tecnócratas, que bueno, dentro de sus acciones que realizó estos funcionarios, pues fue abrir las fronteras a la competencia internacional, primero con el ingreso de México en el GATT en 1987 y la firma del TLC, que bueno, entró en operaciones en 1994. Y bueno, estos nuevos proyectos estaban basados en el movimiento del capital privado y en la apertura económica que iba a permitir que fluyeran no solo las mercancías, sino también los capitales extranjeros. Los retos políticos de esta tecnocracia era insertar a la economía nacional en el nuevo orden económico internacional. Eh, Todo esto reafirma a los actores sociales preponderantes en los nuevos escenarios políticos latinoamericanos, fundamentalmente en México, los cuales fueron la tecnocracia y las élites empresariales. Pues bueno, mientras que las masas trabajadoras veían reducir su papel político y deteriorar sus condiciones de vida, esto fue muy evidente en este periodo. Como citar algunos ejemplos, el desempleo, la disminución del salario mínimo real, la elevación de la edad para jubilarse, fueron varios factores que fueron afectando a los trabajadores mexicanos. Solidaridad Plus. Bueno, en el caso del Pronasol, en el sexenio salinista fue la aberración entre un proyecto económico excluyente de las clases subalternas, pero que invariablemente intentó legitimarse mediante la manipulación de los recursos del Estado. Esto fue en base a las ventas de las paraestatales y de esta gran cantidad de recursos se destinaron al gasto social, pero bueno, que iba dirigido al clientelismo político y la compra de votos. Bueno, que también se vio reflejado en la concentración de la riqueza en algunos empresarios que se vieron favorecidos con esta acción de las ventas de estas empresas. En México, la alianza tecnocracia-élites económicas pues sintetiza ese proceso, ¿no?, que primó en los años 80, donde se vieron beneficiados estos sectores empresariales. Y bueno, nada más como antecedente, recordar que desde finales de la década de los 70, ellos, apoyados por Estados Unidos, querían accesar al dominio de la hegemonía en México en la toma de decisiones políticas. Ya desde esa época se visualizaba esa tendencia. Y pues bueno, esas élites fortalecieron a un gobierno como el de Salinas, ¿no?,
que dependió mucha parte del apoyo brindado de esas élites empresariales y quedó manifestado en la corrupción que pues mantuvo tan estrecha la alianza entre esa tecnocracia y esos grupos empresariales durante ese sexenio. Y bueno, la penúltima sección del artículo está denominado como el discurso empresarial, 1996, un botón de muestra. En esta década de los 90 pues se vio marcada por varios acontecimientos, ¿no? El primero pues fue, bueno, más bien fue al final de los 80 con el fraude o las sospechas del fraude electoral tan evidente, ¿no? Que de, las elecciones contra contra el que participó el candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el que ya es tan evidente que hubo una situación anómala. Y pues en esta fotografía podemos ver en la parte superior izquierda, pues al que se tiene catalogado como al autor intelectual o principal de ese fraude, ¿no? Un personaje que pues está vigente hasta la fecha en la política mexicana, Manuel Bartlett. Pues bueno, los ya mencionados empresarios que se vieron favorecidos con este proceso, los asesinatos tanto de Luis Donaldo Colosio como de Ruiz Massieu, la firma del Tratado de Libre Comercio, la transición de política entre Salinas y Cedillo, y pues bueno, el surgimiento del ZLN en el 1 de enero de 1994. Y con relación al discurso empresarial, pues fue el protagonismo de un sector social que ha salido triunfante en la confrontación política. Es la manera de que se mantienen vigentes en los medios, en todo el entorno político, social, económico sobre todo. Y pues bueno, enfocado sobre todo al marco fiscal, donde se han visto favorecidos estos intereses sectoriales, estos grupos empresariales, aunado a las aspiraciones de liderazgo social que las organizaciones empresariales pues siempre han pretendido, ¿no? Y bueno, manifestando que es en beneficio de los trabajadores, pero realmente es para beneficio de ellos, de estos grandes corporativos, y pues bueno, es realmente tener ingresos económicos mayores a cambio de condonaciones fiscales. O también demandan créditos, financiamientos y otro tipo de apoyos económicos. Bueno, eh, esto es muy palpable en el sexenio actual, donde ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tajantemente les dijo que no y que pues ellos tenían que ver la manera de solventar sus cuestiones de la crisis actual que se está llevando, porque pues ellos tienen la solvencia económica para salir de esa situación. Bueno, y simplemente mencionar que pues se trata de un actor político que ha tenido y mucha presencia en el escenario nacional y pues a cambio de favores políticos y económicos pues se han visto favorecidos y a raíz de el acceso a la presidencia de Andrés Manuel pues ha habido una serie de intentos de acuerdos, muchos distanciamientos, pero bueno, siempre está el estira y afloja con estos grupos empresariales. Bueno, estas son las principales cámaras empresariales que los autores hacen incluso una mención, unas tablas con referencia a los discursos, a las demandas que ellos manifestaban en este periodo precisamente para hacerse notar en el ámbito político-económico nacional. Ya en la parte final, los autores en sus conclusiones, pues bueno, primeramente mencionan que el neoliberalismo aparece en México en el contexto de una transición estancada en una profunda crisis que impidió rectificar el rumbo del modelo del desarrollo populista. En los espacios que pues abrió la lucha por esas cuotas de poder y pues bueno, se vio
fueron aprovechados por la tecnocracia que ascendió en 1982 con Miguel de la Madrid. Y pues bueno, y que fue un proyecto que excluyente y benigno a los intereses de las élites económicas. Y pues bueno, el proyecto neoliberal mantuvo una fe absoluta en los efectivos positivos de una economía de libre mercado, como ya se ha mencionado, es el adelgazamiento del Estado, la apertura de la economía, el tope salarial. Pues bueno, esto afectó severamente a los micro y pequeños empresarios en México. Y pues bueno, desgastó el nivel de vida de la mayor parte de los mexicanos. Mencionan además que en el ámbito político los cambios se registraron a partir del cambio de actores sociales que ahora resultaron favorecidos por la nueva racionalidad gubernamental. Estamos hablando de las cámaras empresariales en México. Y finalizan mencionando que el costo social del neoliberalismo ha propiciado que la transición política haya modificado la estructura de poder formal, pues la posición real tanto de derecha como de la izquierda institucionalizada podrían imponer un nuevo equilibrio político entre el Ejecutivo y el Legislativo, que podría coadyuvar a abrir las puertas a la democracia y, por tanto, a la construcción de un proyecto de nación incluyente, fundado en los principios de pluralismo ideológico y en un deseable Estado de Derecho que ponga fin a la violencia material y simbólica que embarga nuestra sociedad. Esto aparentemente es parte de los principios del gobierno actual. Falta ver cómo realmente se consolidan estos principios, estos propósitos, porque como lo hemos visto muy recientemente, esa lucha por el poder, esos grupos económicos, políticos tan poderosos, son los que están precisamente polarizando a la sociedad en México y pues porque han visto afectados sus intereses. Entonces, esta es una lucha por el poder, por la hegemonía que realmente se ha mantenido por décadas y pues realmente va a proseguir, en el que pues bueno, lamentablemente la mayoría de los mexicanos nos vemos por lo regular desfavorecidos o afectados por esta lucha voraz entre estos grupos dominantes. Finalmente, si citar la fuente de este artículo en el cotidiano, Montesino Rafael Martínez Grisels, Empresarios, Neoliberalismo y las miserias de la transición, abril del 2000. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.